Lo más importante es que el ludópata acaba endeudado, acaba con importantes deudas. Muchas veces estas personas, para compensar esas deudas, pues roban o estafan o llevan a la familia misma a una situación insostenible en la que hemos visto cómo han tenido que vender casas y cosas así, ¿no? Para el ludópata su adicción es muy cara y le trae consecuencias muy graves. Tiene una franja de edad en la que los problemas que conlleva la ludopatía se hacen tan evidentes que ya se tiene que tratar, ¿no? Gente adulta a partir de 25 años, pero se ha comprobado que el desarrollo de esa ludopatía viene de la adolescencia muchas veces. Y aunque nunca hay una causa única, son varias cosas a las que hay que prestar atención. Son chavales que con 16, 15 años, por gracia, juegan con el padre, la quiniela, por internet, aprenden a hacer un juego, hacer un uso de un juego que frivolizan a veces, ¿no? No quiere decir que eso única y exclusivamente, porque mi hijo haga una... Pero son varios factores. Eso es luego el desarrollar pocas habilidades, el tener problemas, son personas con un aislamiento personal, carentes de habilidades sociales. Normalmente cuando hay un cuadro de ludopatía son personas con depresión, con ansiedad muchas veces, que les lleva a hacer un uso del juego en plan quiero compensar, ¿no? Quiero compensar mi malestar, quiero compensar mi aislamiento. La ludopatía se ha disparado mucho, es lo que te hablaba, un factor de riesgo, ¿no? En el desarrollo de una ludopatía es una situación de crisis personal importante, como es el paro, como es la pérdida de un familiar, que además entró en una situación psicológica de debilidad, ¿no? Depresión, ansiedad, tristeza. Todo eso puede hacer que el juego me va a producir una estimulación inmediata y una experimentación inmediata que me es muy grata. Es verdad que el efecto pasa rápido, con lo cual tengo que volver a buscarlo. Además, al principio, con poco dinero tengo un efecto, pero luego ya tengo que apostar más dinero para tener más ese efecto, ¿no? En eso podemos, si te das cuenta, es como una droga, ¿no? Hay centros especializados que son de drogodependencias, pero dentro de las drogodependencias cada vez más hay una importancia sobre las adicciones que no tienen que ver con sustancias, y la ludopatía ha sido clásicamente tratada, o sea que hay centros de atención a drogodependencias a nivel público que te atenderían una ludopatía, y hospitales, en Cataluña hay muchos y importantes. Aunque parezcan muy diferentes, pues no. Hombre, cada adicción, como cada paciente, tiene su propia peculiaridad, ¿no? Pero la manera de funcionar la adicción, la diferencia es en la sustancia. Hay o no hay una sustancia química, pero la dependencia, la tolerancia, el síndrome de abstinencia, todo eso se da igual, tanto en una ludopatía como en una adicción química. No es Internet malo en sí, Internet ha sido un avance muy positivo. Es el uso que se hace de Internet y ciertas herramientas que hay en Internet que pueden ser peligrosas para los chavales, ¿no? Que es peligroso porque un menor puede hacer uso, por mucho que se diga que no y que no se debe. Una cosa es lo que no se debe y lo que debería de ocurrir, y otra lo que ocurre realmente, que los chavales pueden coger la tarjeta del padre y hacer una apuesta, pues como te comentaba, ¿no? De quinielas o de póker o lo que sea, y ¿quién le dice que es un menor y que eso no puede hacerlo? No hay ningún control, ni para apuestas. En Internet uno de los problemas es la falta total de control. La diferencia de ese paciente de Internet o no Internet no está tanto en el tratamiento, sino como en que Internet favorece el poder caer en una ludopatía. Cuando ya soy un ludópata y tengo las consecuencias legales, familiares, laborales y personales, yo voy a buscar terapia, y cuando entro en terapia nosotros ya tenemos la experiencia de decir, si hay un juego por Internet lo tenemos que detectar, el paciente lo tiene que decir y hay que controlarlo de otra manera. Si el jugador es de apuesta por Internet especialmente, lo que se restringe es Internet, porque
él, por más que quiera, muchas veces no hay un filtro. A ti te llegan spams de ruletas, de casinos, sin ningún tipo de control. Él ya pone filtros y cosas así, pero en un principio, desde luego, la total abstinencia de Internet. Y cuando ya se trabaja para que tenga un uso de Internet, cuando ya hay un avance en la terapia, pues a través de filtros y cosas así, porque no hay ningún tipo de regulación. La ludopatía es un problema que puede desarrollar cualquiera, porque, a ver, lo malo también que tiene la ludopatía es que de entrada, tenga el estatus social que yo tenga, yo voy a encontrar, y Internet esto lo favorece mucho, el juego que se adapte a mí. Yo a lo mejor no voy a ir a apostar, no sé, a la ruleta, porque cada ficha me cuesta, yo sé, un montón de dinero, y sin embargo una tragaperras a lo mejor 10 céntimos sí que los voy a poder, o una apuesta de la primitiva por 1 euro sí que lo voy a poder hacer al principio, ¿no? Y 2, y 3, y 4, y vamos subiendo poco a poco en función de lo que al principio yo me puedo permitir. Por eso te digo que el estrato social no es tan importante, porque tú vas a encontrar de entrada el juego que se adapte a ti. Luego, claro, cuando ya desarrollas una ludopatía, la deuda pues la vas a sostener más o menos, sí, en función de... Es más fácil que una persona que tenga dinero se tire mucho más tiempo con el problema hasta que dé una alarma que el que ya de entrada no tiene dinero. Vale. AIS es una asociación que llevamos funcionando más de 30 años. AIS en un principio se formó y a lo que nos dedicábamos era a la atención de personas que estaban dentro de grupos de manipulación psicológica, lo que más socialmente se conoce como sectas. Personas o familiares se atendían, pero ahora como 3 o 4 años además empezamos a trabajar en el tema de socioadicciones, ¿no? Todas aquellas adicciones que no tienen una sustancia química, como es la ludopatía, como es la adicción al sexo, al trabajo, a Internet. Y luego dentro de Internet hay un amplio mundo, vuelve a haber la ludopatía, el cibersexo, los juegos también, muy importante, los juegos de rol, que están trayendo mucha casuística a la clínica. Y en esto estamos ya desde hace 3 o 4 años, tanto a nivel clínico como a nivel de prevención, ¿no? Damos charlas, conferencias, programas.